Me da muchísimo gusto una vez más, ahora en este año 2025, estar con ustedes en esta noche de estudio bíblico entre ustedes, varones del ministerio Hombre Íntegro. Es para mí motivo de mucha alegría el poder compartir esta breve reflexión sobre uno de los pasajes más interesantes, más emocionantes, pero también más descuidados del Evangelio, especialmente el Evangelio de Mateo. ¿Cuántos de ustedes han leído, escuchado, estudiado, reflexionado sobre Mateo 28, 18 al 20? Los últimos versículos de Mateo que se han conocido a lo largo de la historia como la Gran Comisión. ¿Han leído, han estudiado, han conocido sobre este pasaje? Levanten la mano. Ok, algunos. Bien, bueno, el día de hoy vamos a tratar de reflexionarlo de una manera muy sencilla, pero tratando de comprender las partes más importantes. Así que vayamos al pasaje, Mateo 28, 18 al 20, y vamos a ir llenando en nuestras hojitas de trabajo estas partes importantes de este pasaje. ¿Sale? Buscamos en nuestras Biblias Mateo 28, 18 al 20, por favor. Entonces vamos a ir llenando. La primera palabra dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Entonces contestamos allí: id. Y haced. Muy bien, id y haced. Vamos contestando nuestra hojita. ¿Haced qué? Discípulos a todas las naciones. Luego, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Hasta pasado mañana? ¿Hasta el próximo año? ¿Hasta el fin de cuándo? Del mundo. Hasta el fin del mundo. Ok, entonces, este pasaje que se ha conocido como la Gran Comisión, les dice que hagamos discípulos, ¿no? Bueno, ¿quién da esta tarea? ¿Quién lo hace? Jesucristo. Entonces vamos a la primera sección. Punto número 1. ¿Quién es y con qué autoridad da esa comisión a los discípulos? Entonces, primero, estamos hablando de que estas palabras las dice nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, lo que Él dice es muy importante. A lo largo de la historia, este mandato, esta encomienda, esta tarea, esta responsabilidad, se le ha conocido como, ahí anoten por favor, la Gran Comisión. ¿Por qué? ¿Por qué es comisión? Porque te están comisionando, te están encomendando, te están delegando una responsabilidad. Es una tarea que debes cumplir. No solamente los discípulos primero, sino todos nosotros. Pero es una tarea, es una encomienda, una comisión. Pero es gran comisión y será conocido así porque es la última encomienda del Señor Jesucristo a sus discípulos. Pero esta gran comisión se fundamenta en la autoridad suprema de Cristo, evidenciada no solamente en sus palabras, en sus milagros, en su autoridad moral, sino en su resurrección y exaltación. Todo lo que aparece en Mateo 28 habla de que es Jesucristo dando esta encomienda, dando esta responsabilidad, porque ha resucitado.
porque no se quedó muerto en la tumba, porque no quedó pudriéndose en algún lugar donde se ponían a los cientos y cientos de personas que crucificaban los romanos, sino que se levantó de los muertos y vivo y resucitado, se dirige a los discípulos y les da esta tarea. Pero lo sorprendente es que las palabras introductorias del versículo 18, antes de dar la encomienda, lo señalan a él con una potencia incomparable. ¿Qué dice en el versículo 18? Toda potestad que me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Wow, esas son palabras de una autoridad, de una soberanía, de un gobierno, de un imperio, de un control absoluto sobre todo. No lo está diciendo un mero hombre, sino uno que siendo hombre también era Dios y tenía la misma autoridad divina que el Padre. Y eso es maravilloso, porque estas palabras están precisamente señaladas en el contexto de la dificultad para varios de estos discípulos de comprender lo que había pasado. Chequen tantito, ¿quién puede leer el versículo 16? Así de rápido, ¿quién tiene 28 y 16? 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Perdón, 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos dudaban, ¿pero por qué? No es que dudaran de la fe en Él o que dudaran de que verdaderamente Jesucristo está. No, la palabra dudar es que tenían ciertas todavía no les caía el 20, vaya, ¿sí? No les ha pasado que sucede algo sorprendente y todavía no, como que falta, y por eso cae el 20. Antiguamente el 20 se refería a la moneda que hacía sonido, ¿no? Al caer. Ya cayó el 20, o sea, ahora sí puedo hacer esto. Así también, varios de ellos no comprendían, y hermanos, no lo comprendieron hasta que el Espíritu Santo vino. Viene Pentecostés, viene el Espíritu Santo, y entonces ahora sí, fueron capacitados, empoderados, llenos del Espíritu Santo, empezaron a predicar. Ahora sí tenían un entendimiento mejor de lo que había sucedido. Pero en el día de la ascensión, 10 días antes de la venida del Espíritu Santo, no entendían muchas cosas todavía. Tenían ciertas preocupaciones, pero cuando vino el Espíritu Santo, según Hechos 2, ya todo, ahora sí, les cayó el 20, como decimos. Bien, entonces, con esta afirmación, seguimos en la hoja, con esta afirmación se establece que el mandamiento proviene ¿de quién? Del Hijo de Dios, que es el Señor soberano. Ahí pongan, por favor, escriban, el Señor soberano, cuya autoridad es absoluta y universal. Cuya autoridad es absoluta y universal. Cuando me tocó dar el tema sobre la soberanía divina, pues hablábamos un poquito sobre esto, en cuanto a la salvación de las personas, siendo Dios completamente el Señor absoluto sobre todo. Bueno, sobre la base de esa autoridad es la que está dando esa encomienda. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa eso? Que el Señor es el Señor. Es que nosotros usamos esta palabra, hermanos, el Señor Jesucristo, el Señor, mi Señor, Cristo el Señor, Jesús es el Señor. Pero queridos amigos, el problema es que la palabra Señor es un término de soberanía absoluta, de control universal, de poderío e imperio sobre todo y sobre todos. Y ahí está la última línea. ¿Qué significa esto? Que Él tiene autoridad sobre todo y sobre todos. ¿Habrá alguien que pueda decir no? ¿Conmigo no? No hay nadie. Sin embargo, eso sí hay que entender esto. Ciertamente hay personas obstinadas, hay personas que endurecen su corazón, pero aún al final
se demostrará su poderío sobre ellos. Así como describe Filipenses 2 en sus últimos versículos del 9 al 11, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua. Algunos, porque creyeron en Él, oh Señor, bendito sea, ven pronto, Señor. Mientras que los que no creyeron, no, Señor, no vengas. Y dice, tanto en los pasajes apocalípticos señalan, no, van a haber personas que van a decir, montañas caigan sobre nosotros, vengan y cúbranos. Porque van a tener ese terrible pavor de ver que aquel a quien negaron, aquel de quien se burlaron, aquel contra el que estuvieron peleando toda la vida, resulta que es el Señor. Wow, esto tiene muchas implicaciones, pero lo vamos a dejar hasta allí. Entonces, la última línea de esta parte dice, pregunta. Entonces, si el Señor está dando esta gran comisión sobre la base de su autoridad soberana, sobre todo y sobre todos, ¿esta encomienda solamente incluye a los 11 discípulos o a los 120 reunidos en Pentecostés? ¿Solamente era aplicable para ellos? No, definitivamente no. Sino que también incluye a todos. Vamos a ponerlo así. A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, los que creemos en su mensaje, los que reconocemos que Él tiene autoridad sobre nuestra vida, que Él es nuestro Señor soberano, y por eso decimos que es nuestro Señor, porque reconocemos que Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. Amén. Punto número 2, preguntas, dudas, comentarios, algo que quisieran añadir ahorita. ¿No? Vayan pensando en su respuesta. ¿Cómo reconozco hoy? ¿Cómo vivo hoy la autoridad de Cristo cumpliendo su gran comisión? Bien, vamos a la segunda parte. Ahora, ¿qué significa ser discípulos? ¿Cuáles son las implicaciones en la vida de cada discípulo enviado con esta comisión? Primero, ¿qué es ser discípulo? ¿Qué es la palabra discípulo? Antiguamente, discípulo era una palabra que equivaldría a nuestro concepto de alumno, ¿no? Un alumno, un estudiante, ¿sí? Y desde tiempos antiguos, los maestros tenían sus discípulos, sus alumnos, sus pupilos. Pero las metodologías pedagógicas eran muy diferentes de maestro a maestro. Los alumnos de Confucio, los de Lao Tse, los de etcétera, etcétera. Sócrates, Pitágoras, etcétera. Los rabinos o rabís, que es el término para maestro en la ley judía, ellos normalmente estaban en una casita que se le conocía como la sinagoga, y ahí era donde normalmente daban sus lecciones. Y la cátedra de Moisés era un lugar en donde se sentaban a veces los rabinos, los maestros, para enseñar lo que Moisés, de acuerdo a la ley, les había enseñado. Pero lo que hacía Jesús muy diferente era que no solamente se sentaba y hacía que los demás escucharan, sino que Él invitaba a sus alumnos a estar con Él, a comer con Él, a caminar con Él, a ir con Él de un lugar a otro, a que vieran y a que aprendieran, a que hicieran, pero también vivieran, no solamente lo que estaban haciendo. Y este proceso de enseñanza y aprendizaje es lo que se conocía como el discipulado. Entonces, un discípulo era un seguidor, un alumno, un estudiante ¿de quién? De Cristo Jesús. Un discípulo era aquel que aprendía de Jesús, de sus palabras, de su ejemplo y sobre todo de su vida, de su manera de vivir.
Entonces, cuando el Señor Jesús estaba diciendo a sus discípulos que hicieran discípulos, entonces, ¿qué quería decirles? Ellos que ya estaban enseñados. Que ellos que ya estaban enseñados, que ya habían aprendido, se pusieron a formar a personas que aún están exactamente, en la doctrina. A otras personas para que pudieran ser como ellos. Pero ¿cuál era la mentalidad, el objetivo? ¿Cuál era el propósito del discipulado? El propósito más importante, el más grande, para que lo podamos entender del discipulado, es que cada discípulo actúe, hable, piense, sienta como ¿quién? Como Cristo, como nuestro Maestro. Que seamos como Jesús, no en su divinidad, porque no vamos a ser jamás dioses, sino que seamos como Él mismo fue. Pablo lo diría de una manera más clara: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. O sea, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. La idea no es que nosotros seamos paulinos, o sea, seguidores de Pablo, o petrinos, seguidores de Pedro, o juaninos, seguidores de Juan, sino que seamos cristianos, seguidores de Cristo. Pero, ¿seguidores en qué sentido? Miren, precisamente cuando nosotros, bueno, voy a primero a ir a las respuestas ahí rápidas para que vayamos avanzando. Hacer discípulos implica ir, luego enseñarles y bautizarlos. Eso es lo que dice el pasaje que acabamos de leer. Ir, enseñarles y bautizarlos. Eso es hacer discípulos. Pero en este proceso de ir, enseñarles y bautizarlos, lo que necesitamos entender es que nosotros somos llamados a la tarea de guiar a otras personas a obedecer a Jesús en lo que Él ha mandado. Entonces necesitamos dirigir a otras personas hacia Cristo. Hacia nuestra iglesia no, hacia el pastor no, hacia los líderes no. ¿Hacia quién? Cristo. Hacia Cristo. Claro, ahí entran los líderes, ahí entra el pastor, ahí está la iglesia, pero necesitamos juntos llevar a otras personas a Cristo. ¿A? Cristo, para que estemos todos en sintonía. Este es el proceso de discipulado. Ahora, aquí viene esta parte que me gustaría que lo analizáramos cada uno de nosotros. Este mandato, lo leemos juntos, por favor, hasta donde dice, es decir, ¿sale? Usamos nuestras hojitas y dice: este mandato trasciende nuestra mera conversión en discípulos. Es un llamado a formar a otros en su caminar cristiano para que lleguen a ser creyentes maduros y comprometidos, es decir, discípulos de Cristo. Entonces, aquí hay un detalle. Cuando nosotros llegamos a ser creyentes en Jesucristo, cuando experimentamos la conversión de nuestras vidas, cuando experimentamos el nuevo nacimiento, cuando creemos que Jesús es el Señor y vivimos para Él y tratamos de agradarle y tratamos de aprender más de Él y de conocerle y de vivir en el Evangelio, ahí termina todo, ¿ya? Ahí se acabó. Soy feliz, ya soy salvo, no me importa nadie más, no me interesa nada. Ahí terminó. No. Por eso esta gran comisión trasciende nuestra propia vida. Va más allá de nuestra propia experiencia de salvación. Y hay muchas personas que tristemente son muy egoístas, demasiado egocéntricas. Solo piensan en sí mismos, solo viven para sí mismos y no les importan los demás. Y ahí es donde está el problema.
A ver, dígame por qué ahí está el problema. Porque no estamos compartiendo. Porque Lo no bueno estamos que Cristo nos ha dado, compartiendo. dejado y enseñado. Porque no estamos compartiendo lo que Cristo nos ha dado, nos ha enseñado. ¿Qué más? Porque no estamos amando a nuestro prójimo. Porque no estamos amando a nuestro prójimo. Lo relacionemos con el punto número 1 de la autoridad de Cristo. Porque no estamos ¿qué? No estamos obedeciendo. No, que es tu Señor cuando cantas, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento. Qué bonito. Ay, no, está muy bonita esa canción. Pero no me importa. No voy a hacerte caso en lo que tú me estás pidiendo hacer. Ven, queridos amigos. Tristemente así vive mucha de la iglesia de hoy. Muchos de los creyentes de hoy. No me importa, la salvación es personal, yo ya soy salvo. Sí, pero no sé si recuerdan esta historia del Señor. Otra vez creo que ya se los había comentado en otro momento, lo voy a volver a repetir. Habían 2 hijos. El padre le dijo a uno: hijo, ve y haz esto. Sí, pa, ¿no? Sí, yo lo hago. Y va, pero no lo hace. Simplemente dijo que sí. Mientras que le dijo al otro: hijo, ve a hacer esto. No. Y al final fue. ¿Quién de los 2 obedeció a su papá? ¿El que dijo sí y no lo hizo? ¿O el que dijo no y terminó haciéndolo? El segundo. El problema es obviamente la motivación. Podríamos sacarle mucha historia a esto, pero el detalle es que la obediencia no está con base en mis gustos, las maneras, las formas, como yo crea, sino si estás cumpliendo la voluntad del Señor. Exacto, no solamente palabras, sino en espíritu y en verdad. Es decir, con acciones. Entonces aquí es donde entra la importancia de reflexionar sobre el discipulado hoy para nosotros. Porque por un lado, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, seguimos conociendo acerca de Jesucristo, seguimos sabiendo un poco más de su palabra, pero también necesitamos hacer y poner en práctica y guiar a otros en lo que estamos aprendiendo. Es decir, ahora, este llamado a formar a otros en el caminar cristiano no se limita a repartir un mensaje evangelístico o a hacer actividades en las que propaguemos el evangelio o, no sé, hacer alguna actividad en donde les digamos a las personas: este es el evangelio. No, necesitamos hacer lo que Jesús hizo con sus discípulos. ¿Y qué hizo con sus discípulos? Otra vez, ¿cómo discipuló el Señor? ¿Cómo? Conviviendo. También se iba a comer sus taquitos, ¿sí o no? Ahí es donde entra una serie de situaciones. El Señor Jesús trabajó con sus discípulos distintas estrategias, enseñando, caminando con ellos, yendo de un lugar a otro, pero mostrándoles el ejemplo, guiándoles, haciéndoles ver lo que ellos no veían. Pero eso requería tiempo, requería amor, requería disposición y paciencia. Cierto, se requiere conocimiento, por supuesto, pero más que conocimiento, se requiere verdadero amor por el prójimo. Empatía, exactamente. El Señor Jesús en Mateo 8, Mateo 9, en estos capítulos, Él hace ver: yo veo a esta gente como ovejas sin pastor. Y ahí mismo dice Mateo: y Él sintió compasión por ellos. Entonces, a cada lugar a donde iba, sanaba, compartía el evangelio, estaba con ellos y les mostraba empatía, compasión, misericordia. Queridos amigos, el problema es
que muchos de nosotros no tenemos empatía por los demás, no sentimos compasión por los demás, no nos interesa perder, y utilizo entre comillas, perder nuestro tiempo guiando a otros, ayudándoles a otros, teniendo paciencia de otros, mostrándoles empatía, orando por ellos, compartiéndoles la palabra, aprendiendo juntamente con ellos. Y esto es lo que necesitamos entender hoy. Este mandato abarca toda nuestra vida como discípulos, para que otros lleguen a ser discípulos también, lo que requiere una transformación personal. Requiere que nosotros podamos experimentar ese poder transformador de Dios. En muchas ocasiones decimos no podemos, en muchas ocasiones decimos que no queremos, en muchas ocasiones decimos que no sabemos. Pero no es ese el problema. El problema simplemente es que no nos da la gana. Y ponemos pretextos, definitivamente. Ponemos pretextos para ser discipulados, para aprender más del Señor, para conocer más de Él, para conocerle más a Él y para enseñarles a otros también lo que estamos aprendiendo. Requiere de cada uno de nosotros, como de cada uno de aquellos que quieran aprender, que nos cambie nuestra manera de pensar, hablar, sentir y actuar. Bien, vamos a pasar a la última parte. ¿A quiénes podríamos discipular? ¿A quiénes podríamos nosotros compartir lo poco o lo mucho que sepamos? Y créanme, hermanos, y también, queridos amigos, cuando les digo esto, cuando yo era muy joven, usaba un argumento como excusa para no enseñar a otros de la palabra. Es que esto debería ser trabajo del pastor. Es que esto lo debería hacer el maestro de escuela dominical. Pero el pastor no estaba allí porque estaba yo en la escuela. El líder de la escuela dominical, el maestro de la escuela dominical no estaba allí porque estaba en el trabajo. Entonces, ¿cómo esa persona que necesitaba conocer de Cristo iba a conocer de Cristo si el pastor no estaba trabajando allí o en la escuela estudiando allí? ¿Cómo? Con uno, o sea, conmigo. ¿Sí? Sí. Dios dice, no te olvides de dónde te saqué. ¿Perdón? Dios dice, no te olvides de dónde te saqué. Exactamente. Entonces, a veces yo ponía ese pretexto para no hablar de Cristo con mis compañeros de clase ni con mis colaboradores en el trabajo, porque creí en mi mente, esto es de gente que sabe más que yo. Esto es de gente que conoce más a Cristo que yo. Pero las Escrituras nos muestran que lo poco, lo mucho que sepamos es lo que debemos decir y que no debemos tener ningún temor, porque así como dice Juan 13, 14 y 15, el Señor iba a estar y va a estar con nosotros siempre. Así que cuando nosotros hablemos, vamos a hablar guiados por el Espíritu Santo. No estaremos solos. Entonces podemos nosotros ayudar a otros aun cuando sepamos poco. Claro, si se requiere un poquito más de ayuda es donde podemos, ahora sí, como bien decía mi hermano, ya pedir que un maestro, que un líder, que el pastor nos eche la mano para aprender juntos. Pero hasta que no entendí que estaba yo poniendo un pretexto, no comencé esa labor que yo estaba olvidando, que yo estaba desobedeciendo directamente el mandato de Cristo. Pero si nosotros sentimos que estamos todavía dando nuestros primeros pasos en la fe, si todavía nos hace falta mucho, entonces pidamos ayuda. Pidamos que alguien más se comprometa con nosotros a orar y aprender juntos de la palabra para que crezcamos. Porque si no lo hacemos, estamos quebrantando el mandato de Cristo y burlándonos de su señorío, aunque cantemos de una manera hermosa, Señor mi Dios. Entonces, ¿quiénes podrían ser nuestros discipuladores? En dado caso de que tú no sepas mucho y que quieres ser discipulado, bueno, pueden ser tus padres, tus hermanos e hijos. Ahí en el primer punto
Y si tú sabes algo, ya conoces a Cristo, ya empezaste tu caminar con el Señor, tú puedes también discipular a tus padres, hermanos e hijos y demás familiares. Tú puedes ser quien discipule a ellos. Porque las Escrituras nos muestran que la enseñanza a los familiares es vital para la formación espiritual. Pero también se puede con tus conocidos y colaboradores. Marquen ahí, por favor, escriban allí. Colaboradores en el trabajo. Y finalmente, el último punto, pueden ser otros discípulos como tú. Otros que están en este caminar contigo y que requieren también conocer y aprender y profundizar más su fe en el Señor. Punto número 3. ¿Cuáles son las objeciones y pretextos que se podrían argumentar en contra de este mandato y que ponen de manifiesto? Bueno, ahí básicamente ya es algo de lo que anticipé. Las excusas que normalmente se ponen es la falta de tiempo, el temor al rechazo y la percepción de que no se tiene la capacitación necesaria. Esas son las objeciones que se ponen. Alguien, por favor, que puede encontrar 1 Corintios 9. Anunciarse el Evangelio. Ok, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Es una impuesta necesidad. Es una responsabilidad ineludible, inescapable, inexcusable. Todos nosotros como creyentes en Jesucristo estemos dando los primeros pasos o ya tengamos mucho tiempo en la fe, tenemos el mismo llamado. Si hemos seguido a Jesucristo, hemos conocido a Jesucristo, hemos amado a Jesucristo, adoramos a Jesucristo, a pesar de nuestras objeciones, limitaciones, fragilidades o problemas, somos llamados a guiar a otros también a conocer a Cristo, a caminar con Cristo, a conocerle a Él verdaderamente. Y ahí es donde está nuestra inexcusable responsabilidad. Es una responsabilidad ineludible e inexcusable. Y si tú crees en Jesucristo, que es tu Señor, es una responsabilidad también para ti. Queridos amigos, me siento honrado por haber compartido esta reflexión. Queridos amigos, la gran comisión de Cristo de ir y hacer discípulos es un llamado ineludible, un llamado a todos nosotros para ser agentes de cambio en el mundo. Y la última línea que está en su hoja, la última línea en blanco. Agentes de cambio en el mundo. Si queremos verdaderamente que el mundo cambie, no va a ser con gobernantes, no va a ser con diputaciones, no va a ser con nuevos jueces, no va a ser con nadie de ellos. Si queremos que el mundo cambie, va a ser a través de creyentes como tú, verdaderos discípulos de Cristo que obedecen fielmente la gran comisión de Jesús y hacen a otros que sean discípulos de Jesús. Esto no fue solamente para los primeros discípulos, sino para todos los discípulos del mundo y de la historia, pues cada miembro de la iglesia tiene un rol activo en la evangelización y discipulado del mundo. Este es un proceso que no es sencillo y que no solamente es de meras actividades. Es un llamado que transforma nuestras vidas y un mandato que nos impulsa a servir al mundo como el Señor lo hizo. Por tanto, hoy, en esta noche, y lo dejo también en video, somos exhortados a ser discípulos y a hacer discípulos. Son dos exhortos. Uno, ser discípulos, seguidores de Cristo, obedientes y fieles a Él, pero también a hacer que otras personas puedan conocer, amar, servir, adorar a Jesús como su Señor y Salvador. Hoy tenemos la oportunidad para reflejar el carácter transformador de Cristo, siendo testigos de su obra transformadora, cumpliendo fielmente el mandato que nos dejó nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.
Me gustaría hacer una oración por ustedes en lo que ustedes van a ir contestando. Si no pueden contestarlo hoy, no se preocupen. También entendemos. Pueden tener su respuesta hoy, pero también pueden entregarla después de haberla orado. Porque esto es para mí algo que es demasiado importante como para no darle importancia. ¿Sale? Si ustedes ya tienen sus respuestas hoy mismo, adelante. Pero si no, medítenlo, órenlo y traigan su respuesta lo más pronto posible. Vamos a orar. Querido Dios y glorioso Padre, te agradecemos este momento en que nos has permitido reflexionar estas verdades de tu palabra. Es un mensaje muy amplio, pero que, Señor, puede entenderse fácilmente. Somos llamados discípulos de Cristo, seguidores de Él, alumnos de Él, pero llamados también a poner en práctica lo que Él hizo por nosotros. No podemos salvar a nadie, pero sí podemos guiarles a aquel que puede salvarles como lo hizo con nosotros. No podemos perdonar pecados a nadie, pero sí podemos llevarles a aquel que puede perdonarles. Y amado Señor, se requiere amor, se requiere paciencia, se requiere tiempo, pero se requiere también entender que esta es una exhortación para nosotros hoy, de ser discípulos y de hacer a otras personas discípulos. Amado Señor, danos pues esta oportunidad. Bendice a mis amigos, bendice a todos los que han participado y seguirán participando en el ministerio Hombre Íntegro. A todos los pastores de Rey de Reyes, a todo el ministerio que está trabajando para que estas actividades sean de mucha bendición. Oramos por estos varones, por sus familias y porque esta exhortación no quede así, sin importancia, sino que sea meditada, sea reflexionada, sea entendida y sea respondida conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús decimos amén. Amén. Dios les bendiga.